Puedes abrir tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32. Y quiero hablar en esta mañana, media hora, un poquito la conclusión de lo que estábamos hablando acerca del camino estos días. Y posiblemente en el mensaje salgan algunos comentarios que hemos hecho en el culto y quisiera compartir con vosotros cuál es la experiencia en la vida cristiana, que es muy similar en todos. No la intensidad, pero sí similar en pruebas, tentaciones, luchas y en diferentes fragilidades. Este es un pasaje que has leído muchas veces, está en el libro de Génesis, capítulo 32, que es la historia de Jacob, de este querido hombre. He estado leyendo su historia y me he quedado cautivado por la vida de Jacob, por su fragilidad, su humanidad, sus experiencias, su propio pecado, su propia manera de ver las cosas. Todo un personaje, Jacob. Y en la vida de Jacob va a ocurrir algo. Y es el título del mensaje que he puesto en esta mañana, es tarde o temprano llega el día. Y tarde o temprano llega el día y es el bendito día. El bendito día es ese momento en que tienes un encuentro especial con el Señor. ¿Vale? Hay un momento especial que es el momento de la cruz, cuando tú vas al Señor y encuentras que estás absolutamente manchado en tu pecado, perdido, sin esperanza, sin Dios, sabiendo que la condenación eterna está sobre ti, que hay pecado en tu vida, que nadie puede salvarte. Y es el momento donde reconoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y es el momento de la cruz, el momento maravilloso en la vida. Es un momento único, que tienes un encuentro personal con Cristo. Y donde tú doblas tus rodillas y dices: Señor, estoy perdido, sálvame. Y el Señor te salva, y te perdona todos tus pecados. Y allí tú vienes a nacer de nuevo. Naces de nuevo con el Señor. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es ese momento donde tú naces de nuevo, donde crees en el Señor Jesucristo y dices: creo en el Señor, que Él es el dueño absoluto del universo, el que murió por mí en la cruz, que perdonó mis pecados, su sangre me ha limpiado y sé que tengo la vida eterna como regalo. Es momento único y personal. Cada uno de nosotros tenemos que haber pasado por esa experiencia para determinar que somos creyentes. Tienes que pasar por la cruz del Calvario, donde tú naces de nuevo. Pero a medida que nosotros caminamos, hay momentos, llega el día, el momento en que tú no vas a tratar tu pecado en la cuestión eterna, sino vas a tratar tu pecado en tu tiempo en la tierra. Y es lo que vamos a ver. Jacob era este hombre que lo vamos a explicar brevemente y vamos a explicar cómo llega el día, el maravilloso día en la vida de Jacob, donde él tiene un encuentro personal con Jehová, con el ángel de Jehová, y tiene una lucha que el Señor va a venir. Y es una lucha con mucho cariño, porque va a luchar con Dios y va a ser una lucha con mucho cariño. Y leo el texto y después explico un poquito la vida de Jacob y entraremos un poco en el texto para sacar 4 conclusiones que espero que nos ayuden. Dice así en Génesis capítulo 32, versículo 22. Fíjate qué bonito, qué forma de explicarlo el autor tiene, este encuentro tan bonito. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Una historia muy bonita, la vida de Jacob. Le voy a explicar un poquito y sacamos algunas conclusiones, ¿no? ¿Qué hombre es de Jacob? ¿Qué hombre? Ya el mismo significado de su nombre significa suplantador, el que toma por el talón, ya su propio personaje. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob, suplantador, es el significado de mi nombre. El que toma por el talón, hijo de Isaac y de Rebeca, era mellizo de Esaú, y dice la Biblia que era un varón inquieto que habitaba en tiendas. Ya desde jovencito marcaba su terreno. ¿Sabes de qué estoy hablando? Ya desde jovencito marcaba su terreno. Ya demostraba el carácter que tenía este joven Jacob, que conocía a Jehová, pero conocía a Jehová por sus padres. No había tenido un encuentro todavía personal con Dios. Era el Dios de mis padres, pero ahora de repente se encuentra en una situación un poquito complicada. Tiene a su hermano, Saúl, que en un momento que llega del campo y de repente tiene mucha hambre y él ve la oportunidad de decirle, ¿tienes hambre? Pues ¿por qué no me vendes la primogenitura? Y le dijo, tengo mucha hambre. Digo, véndeme tu primogenitura. Y se la vendió por un plato de lentejas. Ya marcaba su camino. Esaú despreció por completo y dijo, un día de estos me moriré, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Algo muy importante en la familia de Israel. El ser el primero, el primogénito, el que heredaba, el que tenía de alguna forma la herencia del padre. Y este hijo la desprecia por completo. Jacob, que está por allí, le dice, fantástico, me quedo con la primogenitura y se la vendo al precio de un plato de lentejas. Y bueno, continúa marcando su terreno. Sale su carácter, su plantador, el que toma por el talón. Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sabes de qué estoy hablando? Lo voy a hacer a mi manera. Hace poco nosotros decíamos que en los funerales en los Estados Unidos la canción que más se canta en los funerales es la de Frank Sinatra, a mi manera. Y la segunda es Sublime Gracia, para que veas el contexto. Lo voy a hacer a mi manera. Jacob estaba ahí buscando. ¿Te acuerdas después que Isaac tiene que dar la bendición? Y Jacob va a hacerlo a su manera. Su madre, que escucha la conversación, dice, tu padre va a bendecir a tu hermano. ¿Por qué no corres si lo montamos de tal forma que seas usurpador, el que toma por el talón? Aprovéchate de la situación para que tu padre te bendiga a ti. ¿Sabéis la historia? De forma que toma la bendición del padre. Tenía que ir sobre Esaú, pero fue sobre Jacob. Y él continuaba haciéndolo a su manera. Esto irritó profundamente a Esaú. Y Esaú dijo, el día que mi padre muera, lo mataré. Así mismo lo dijo, ¿eh? El día que papá muera, lo mataré. Sepa que morirá. Jacob morirá. Lo escucha su hermano. Y es cuando decide marcharse. Isaac le dice, vete fuera. Tienes que marcharte de aquí.
Y entonces Jacob se va a Padán Aram por la bendición del padre. Y lo único que le dice es, cuando vayas allí, toma mujer allí. ¿Vale? Esaú, para irritar a la familia, porque era muy carnal, tomó mujeres de otras tierras. Pero el padre dijo, no tomes tierras de las mujeres de Canaán, vete fuera. Y se marcha Jacob a hacer un recorrido largo. Y llega, ¿os acordáis? Pues de la historia, llega a Labán y continúa a su manera. A su manera. A su manera. Él lo va a hacer a su manera. Y vive durante allí 20 años. Quédate con esto, 20 años. Trabaja 7 años por la mujer que él amaba. Y fue engañado por otro que también lo hacía a su manera. Labán también le engaña. Y le da a la otra hija. Y trabaja otros 7 años más. Y de repente Jacob se encuentra en una situación que estoy viviendo fuera de mi tierra, fuera de mi casa. Y ahora tengo mi familia. Tengo 11 hijos. Benjamín todavía no ha nacido. Y el Señor le dice, vuélvete de nuevo a la tierra. Vuélvete de nuevo. Y vuélvete de nuevo a aquel lugar, a Betel, donde yo te aparecí una vez. ¿Te acuerdas, Jacob, que te aparecí allí? ¿Y viste una escalera? Y en esa escalera que vistes, tú me dijiste algo, Jacob. Está hablando Dios con él. Tú me dijiste que si me dijiste esto, que si me dabas pan y vestidos, yo sería tu Dios. Fíjate qué manera, Tú serás mi Dios, dice Jacob, si me das pan y vestidos. Serás el Dios mío. Yo te di pan y te di vestidos, pero nunca fui tu Dios, Jacob. Jacob nunca había entregado su corazón a Dios. No lo había hecho. Continuaba haciéndolo a su manera. A mi manera lo voy a hacer. Y de repente el Señor le dice, vuélvete de nuevo a Betel, aquel lugar donde te encontré por primera vez. Pero cuando él estaba allí algo ocurre, hermanos. Y es que escucha a Esaú que viene. Y han pasado 20 años, Y Esaú había dicho, el día que llegue, te mataré. Y Jacob empieza a temblar. Mi hermano viene a mi encuentro para matarme. Así mismo, más o menos la historia. Mi hermano viene a mi encuentro para matarme. Y tengo miedo. Y tengo miedo. Y entonces Jacob, con que él lo busca a su manera, y no tiene a Dios todavía como el referente, como su Dios, en quien confío, en quien he entregado mi corazón. No lo ha hecho todavía. Él busca su manera de hacerlo, sus planes. Él está intentando llegar a ese momento, pero llega el momento en la vida de Jacob que es el día de la angustia para él. Mi hermano viene a matarme y no sé qué hacer. Dice, lo que puedo hacer es... Qué fácil, ¿verdad? Hubiera sido. Si hubiera tenido a Dios como su Dios y hubiera dicho, Señor, mi vida está en tus manos. Tengo la promesa, tengo la bendición. Sé que tú has prometido a mi padre que heredaría las naciones. Y yo soy la bendición, yo me entrego a ti, Señor. No, él buscó y dijo, mira, lo que vamos a hacer es que con que va a venir mi hermano voy a dividir el campamento. Y lo voy a dividir en 3. Primero pondré a mi esposa con sus hijos, a otra esposa con sus hijos y un montón de regalos, a ver si puedo conquistar a Esaú. Y entonces viene el pasaje que leemos. Y viene esto, tarde o temprano llega el día. Y lo que va a hacer Dios es va a decir, Jacob, yo tengo que trabajar contigo. Tengo que tener un momento especial con tu carnalidad. Hablábamos el domingo pasado acerca del camino. Y hablábamos acerca de lo que estuvimos mencionando, de tener contenido, convicciones y la vida cristiana, llegar a la meta que vamos a llegar. Pero, ¿cómo caminamos? ¿Cómo caminamos en este camino, que es un camino angosto, un camino de dificultades, pedregoso, un camino que a veces se hace cuesta arriba, un camino que a veces se hace oscuro, con sombras que ves y dices, y encima de todo esto que está
Sí, nosotros podemos decir, el Señor es mi luz, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi salvación, el Señor es mi escudo, el Señor no me dejará, el Señor está conmigo todos los días, el Señor está conmigo, sí, pero hay algo que tengo que tener en cuenta. Y no es un problema del camino. El problema no es el camino. El problema está aquí dentro de mí. Que voy a tener que batallar con mi propio pecado, con mi propia carnalidad. Y de repente Jacob llega ese día que Dios dice, tengo que tener un encuentro contigo. Y fíjate este momento tan bonito en la vida de Jacob. Fíjate, en el versículo 22 dice, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y aquí está la frase, hermanos. Frase muy bonita. Así se quedó Jacob. ¿Cómo? Solo. Oh. Ha estado 20 años, tiene 11 hijos, tiene ganados, es rico. Tengo mis maneras de poder hacer las cosas, pero de repente estoy en el momento decisivo de mi soledad, solo con Dios. De repente estoy solo con Dios. Me habéis escuchado, hermanos, decir muchas veces en la congregación, pero muchas veces, que estamos absolutamente solos. La vida cristiana es una vida de soledad. Yo solo con el Señor, mi permanencia con el Señor. Y bendito el día en que el mundo está lejos de mis pensamientos, de mi raciocinio, de mis emociones. De repente estoy en la soledad con Dios. Ya no tengo a nadie que escuchar. Ya no tengo nada que hacer. Ya no tengo mis maneras de moverme. Dios va a tener que tratar conmigo y lo va a hacer en la soledad. Cuando realmente no tenga nada que aportar, es en el momento en que Dios va a venir a mí y va a decir, yo tengo que tratar contigo, Jacob. Tienes un problema en tu vida, Jacob. Tienes un problema muy profundo en tu vida. Jacob, tú has estado toda la vida, pero toda la vida, siendo un usurpador, el que toma por el talón. Te has salido con las tuyas. Y de repente, Jacob, tienes miedo porque tu hermano viene a ti a matarte y piensas que puedes escaparte. Déjame tratar con tu carnalidad. Hermanos, cada uno de nosotros, en nuestra propia vida cristiana, hay unos pecados muy concretos que hacen que nuestro camino sea un camino fatigoso. Siempre el mismo pecado. Es un pecado recurrente que en la Biblia se llama, o se puede llamar, el pecado maestro que hay, que todos nosotros tenemos, que hace que nuestro camino cristiano sea un camino doloroso. Siempre el mismo pecado. Siempre el mismo pecado. Malos pensamientos puede ser en una persona, amargura puede ser en el otro. En el otro puede ser la mentira, en el otro la concupiscencia, en el otro pasiones desordenadas, en el otro amor al mundo, un pecado recurrente que está gobernando el corazón y haciendo que el camino de la vida cristiana sea todavía mucho más difícil. Y es lo que se encuentra Jacob. Jacob está intentando caminar y Dios le dice, tengo que apartarte para tratar contigo en la soledad, donde no puedas escuchar ninguna voz. Hay algo muy bonito en la soledad, pero suele ser dolorosa. Yo tengo una pérdida de audición del 78%, por eso llevo audífonos, 78%. Cuando los llevo es maravilloso, pero es un poco doloroso cuando te los quitas. Me voy a la playa y no oigo ni siquiera las olas del mar. Es como una especie de, no sé, los sonidos donde están, dependo solo del silencio. Y cualquier cosa es como una especie de... Es una especie como de momento interesante. Jacob está en la soledad más absoluta. No hay ninguna voz, no está la familia, solo está Dios. Es el momento maravilloso. Y llega tarde o temprano, llega el día
en que tienes que estar a solas con Dios. Habla porque tu siervo oye. No quiero escuchar ya mi propio corazón, ni mis propios argumentos, ni mis propios pensamientos. Dios muy cariñosamente le dice, voy a tratar contigo, Jacob. Y ahora voy a luchar contigo. Y de repente entra en el versículo 24, dice, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Viene un ángel de Jehová, es el ángel de Jehová, es el Señor que viene a luchar con Jacob. Y es toda una noche, desde la noche hasta que raya el alba. Hay cosas en la vida que llevan mucho tiempo tratarlas. Mucho tiempo tratarlas. Mucho tiempo. Es una noche muy larga. Es una lucha muy larga. Pero aquí no es que Jacob luchara contra el ángel. Era el ángel que luchaba contra Jacob. Y es algo muy interesante. Cuando yo lucho con alguien es porque quiero conseguir algo de alguien. Pero si alguien lucha conmigo es porque él quiere conseguir algo de mí. Y es el ángel que va a luchar con él. Yo tengo que luchar contigo, Jacob, porque quiero conseguir de una vez por todas que dejes de ser un usurpador. Quiero que dejes de ser como eres, Jacob, que te ha llevado donde está Jacob, por caminar mal conmigo, por hacer que el camino de tu vida haya sido un camino del día de la angustia, en que tú me dijiste que si yo te iba a dar pan y vestidos sería tu Dios, y nunca he sido tu Dios, Jacob. Nunca lo he sido. En cambio te he dado alimento, te he dado pan, te he bendecido. Mira cómo está tu vida, mira cómo están tus mujeres, mira cómo están tus niños. ¿Y tienes miedo? Tienes miedo porque hay algo en tu corazón, Jacob, que necesitas ser tratado. Y tengo que luchar contigo. ¡Guau! Yo no quiero ser muy duro con Jacob, pero si hablo de Jacob pongo mi nombre. Tengo que ser duro conmigo mismo. No quiero hacer una mala interpretación del texto, pero cuando leía el texto y veía la vida de Jacob decía, hay mucho semejante. Yo también lo quiero hacer a mi manera. Pero hermanos, hay algo maravilloso cuando nosotros dejamos de luchar contra el Señor. Hay algo maravilloso. El día de la redención, el día en que me rindo. Me rindo. Lo cantamos esto en la iglesia 20.000 veces, tal como soy, yo me rindo a ti, tuyo soy, Señor. ¿Qué estamos cantando? Estamos cantando, quiero dejar de ser un usurpador, quiero dejar mi propio pecado que hace que el camino de mi vida cristiana sea todavía más difícil. Quiero entregarme a ti. Y de repente el Señor viene en la vida de Jacob, lo deja solo, absolutamente solo, y va a luchar con él. Y es una lucha intensa de toda una noche hasta que apunta el alba. Te puedes imaginar, ¿no? Qué lucha más intensa. Te pregunto, ¿luchas con el pecado en tu vida? ¿Hay algún pecado en tu vida que es el pecado recurrente que hace que la vida cristiana sea más difícil? Recuerdo una vez un hermano que me dijo, yo tengo un pecado recurrente en mi vida y son los malos pensamientos. Y me dijo todos sus malos pensamientos acerca de mí. Yo dije, hombre, podías habértelos guardado, de repente me has tirado el cubo de basura encima, ¿no? Pero vi a un hermano sufrir de malos pensamientos. Y cada vez que había una reunión, cada vez que había una situación, malos pensamientos acerca de mi hermano. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? Y amargura, infelicidad, ese pecado que está en nosotros que hace que no disfrutemos la vida cristiana. Sí, en la cruz encontré la salvación. En la cruz encontré mi salvación. Pero necesito tener un encuentro personal con el Señor para que trate, no con el pecado que me lleva a la eternidad fuera de Él, sino el pecado que hace
que mi vida cristiana sea una vida de esclavitud a mis propias pasiones. Y Dios viene cariñosamente y le dice: Jacob, necesito estar solo contigo y voy a tratar esto. Y entonces voy a luchar contigo. Y entra la gran lucha. Y es una lucha intensa. Una lucha intensa. ¿Sabes? La santidad es esa lucha intensa del corazón, de querer vivir para el Señor, de tratar con nuestras vidas. Es algo realmente maravilloso. Nos cuesta horrores ceder, pero horrores, ¿eh? Daríamos cualquier cosa por nuestro imperio. Daríamos cualquier cosa por nuestro corazón, por mantener nuestro corazón diciendo: yo soy el Señor absoluto de mi vida. Había una canción que me he mencionado algunas veces, de un tal Pedro Vargas, mexicano, cantaba una canción: donde quiera y como quiera. Olga, haces así, porque me parece que es es de nuestra época, Con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Y después dice, como dice Olga: no tengo oro ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, quita absolutamente todo eso. Y trata con nuestro corazón y dice: déjame que yo sea el rey de tu vida. Y para conseguirlo voy a tener que luchar contigo. Fíjate qué bonito, que raya el alba hasta que apuntó el día. Y en el versículo 25 dice: cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí le dio. Jacob, te voy a dar donde realmente tienes tu problema. Podía haber tocado cualquier otra cosa. Podía haber tocado en la vida de Jacob cualquier otra cosa, pero le tocó en el muslo, porque era decir: Jacob, llevas muchos años caminando mal y te vas a acordar. Te toco donde más te duele, Jacob. Tu pecado es que no caminas conmigo. Ese es tu pecado, Jacob. Y por eso le tocó en el muslo, de forma que Jacob, desde ese mismo momento, era un hombre que iba a ir cojeando toda la vida. Quédate con esto, ¿eh? Cojeó toda la vida. Y puedes imaginarte la situación. Han pasado muchos años y Jacob ya es anciano y todavía va cojeando. Y le preguntaron: ¿y por qué cojeas, Jacob? ¿Por qué? Porque en Peniel tuve un encuentro con Dios. Y vi el rostro de Dios, como dice en el texto, cara a cara. Y el Señor trató conmigo. Donde más me dolía, mi pecado era que yo quería caminar a mi manera. Quería hacerlo a mi manera. Y en cambio el Señor, cariñosamente, en vez de destruirme, el Señor sacó aquello que más me destruía. Y era mi propio orgullo. Y voy a acabar aquí. Y me cambió el nombre. Varias cosas en el texto. Y me cambió el nombre en ese día. Me dijo: ya no se llamará tu nombre más Jacob, sino tu nombre será Israel. Ahora tu nombre es Israel. Qué bonito, ¿verdad? Ya no eres usurpador, sino es el que lucha con Dios. Algunos han puesto el nombre de Israel, que significa recto es él, o príncipe. Te voy a cambiar el nombre. Fue ese momento en que Jacob vino a ser una persona diferente, desde ese mismo momento, Desde ese encuentro personal con el Señor, él dice: Dios me tocó donde más me dolía. Y Peniel significa el rostro de Dios, le he visto cara a cara. Y me voy a acordar todos los días de mi vida que aquel que yo le prometí que sería mi Dios, lo he conseguido a base de que él luchó conmigo. A partir de ese momento encuentra con Esaú, tienen un encuentro precioso, se besan, hay una buena comunión. ¿Y por qué lo hace esto? Pues porque el Señor arregla las cosas.
No fue Jacob que arregló la situación, fue Dios que estaba arreglando todas las cosas. Y Saúl y Jacob tuvieron una buena relación y a partir de entonces Jacob limpia su casa, limpia todos los dioses que hay, los mete debajo de un encinar y se olvida por completo de su pasado para ser un hombre nuevo. Existe en la vida cristiana lo que es nuestra salvación en la cruz del Calvario. Pero existe en nuestra vida cristiana montones de penieles en que voy a tener que tratar con mi propia carnalidad para encontrar verdaderamente mi placer en Dios. Y Jacob, mientras caminaba, iba a ir cojeando diciendo: el Dios que me amaba tanto tocó aquello que más me hacía frenar en el camino de la vida cristiana. Yo he tenido en mi vida propia 3 o 4 penieles. 3 o 4 penieles bien claros, bien claros. Que puedo decirte, el Señor trató conmigo con esto y con esto, pero bien claros. Y quiero decir y confesar libremente que no soy el mismo. Soy otra persona diferente desde que el Señor trató conmigo en esas cosas, en esos pecados recurrentes que hacían que mi vida fuera una esclavitud de no enseñorearos bajo el pecado. Puedes imaginarte cuáles sean: orgullo, vanagloria, depresión, angustias, ponlo como tú quieras. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener un peniel, un encuentro personal con el Señor, para que trate con ese pecado maestro que hace que nuestra vida cristiana sea una vida todavía más difícil. Si en esta mañana estás aquí, tú estás batallando en tu propia vida y diciendo: lo voy a vivir a mi manera. Bienvenido al club, todos estamos ahí. Todos estamos ahí. Pero tenemos un solo Dios que viene y nos trata con tanto cariño que en vez de destruirnos es capaz de querer luchar con nosotros sin destruirnos, para que después de la lucha seamos una persona diferente, para que podamos caminar con el Señor y mientras caminamos ir caminando en la perfección, en la santidad de Dios, y en la medida que vamos caminando vamos teniendo nuestros penieles. Y el Señor le dijo otra vez a él: vuélvete de nuevo a Betel, a la casa de Dios. Y Jacob fue un hombre diferente. Bendito el día, como dice aquí, tarde o temprano llega el día. Tienes que aprender incluso en la vida de jóvenes, en no dejar que ningún pecado se arraiga al corazón, de forma que después tengas que tener profundas luchas para sacarlo. Es en el momento de la juventud cuando dice que es bueno que el joven lleve su yugo desde su juventud. Aprender a entregar al Señor nuestras vidas para que el pecado no tenga potestad sobre nosotros y tengamos que pasar luchas intensas, luchas dolorosas en nuestra vida cristiana. Tenemos un Dios que nos ama. Le dice Jacob, fíjate qué bonito, con esto acabo, lo agarra bien fuerte al ángel y le dice: no te dejaré si no me bendices. Qué bonito, ¿verdad? No te dejaré si no me bendices. Era como, estaba clamando Jacob, estaba diciéndole: es que tengo un problema tremendo y no te dejaré hasta que no me bendigas. Señor, no lo dejo. Y entonces dice que el ángel le bendijo. Y Jacob se llevó de esta lucha muchas cosas. Se llevó un cambio en su corazón. Vio una visión nueva del rostro de Dios y se fue con la bendición de Dios. Algo verdaderamente precioso. Es maravilloso caminar la vida cristiana y caminar con un Dios que tiene su amor para decirnos:
déjame estar a solas contigo y tratar contigo de una forma tan cariñosa que produzca un cambio, de forma que te acuerdes todos los días de tu vida que fuiste amado en la lucha para cambiarte y que realmente te di la bendición. Y Jacob todos los días de su vida se acordó. Imagínate los hijos después, algunos son ya crecidos, pasado 20 años, imagínate el día siguiente. ¿Qué le pasa a papá? Que cojea. ¿Qué le ha pasado al Papa que cojea? El Papa es un hombre diferente. ¿Qué le pasa? Y el Papa va a poder decir, esta noche estuvo el ángel de Jehová conmigo y me tocó y cambió mi corazón. Y empecé de nuevo una relación con Dios, a caminar, no siendo un usurpador, sino siendo Israel, el que lucha con Dios. El recto es Él o el príncipe. Ha habido un cambio en mi vida. Os confieso que si yo he tenido 2 o 3 penieles en mi vida, me preparo para el siguiente. Y espero que tú puedas tener tu peniel también. Y no tengas miedo. La lucha que Dios trae es una lucha que sana, no que destruye. Porque quiere hacernos semejante a su Hijo. Y Él lo hace con mucho cariño. Si estás en esta mañana aquí y piensas que puedes caminar de la misma forma, que sepas que tarde o temprano llega el día. Y bendito día es este, el día de la lucha, en que realmente el Señor viene a mi vida y me toca. Señor, tócame en aquel lugar donde hace que mi camino cristiano se convierta en un infierno, en un dolor, más que en una bendición. Y así Dios, de una forma muy cariñosa, introduce su palabra y corta el tendón y hace que cojes toda la vida, recordándote que te amaba. Quiera el Señor ayudarnos a vivir la vida cristiana, pero tarde o temprano, llega el día maravilloso en que Dios lucha con nosotros. Vamos a orar y cantamos un par de himnos que solemos siempre cantar. Señor, en esta mañana, después de hacer estos comentarios, esperamos que sean todos acertados. A veces no sabemos, queremos explicar y no podemos. Las experiencias son tan diversas, el corazón tan engañoso, pero algo sí sabemos. Y sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios que vienes a nuestro encuentro, en nuestro camino. Y te damos gracias por poner tus ojos en nosotros y venir a nuestro encuentro. Te damos muchísimas gracias. Pedimos que en esta semana podamos meditar cómo es nuestro caminar contigo. Inclinamos nuestro corazón a ti y pedimos tu bendición. Y poder decir como Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.